Suscríbete a La Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancart, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Estamos con Francisco Ferreira. ¿Cómo te va, Francisco? Buen día. Buen día, Arturo. Saludos para todos ahí. Bueno, contanos cuál es tu situación con el club Atirá. ¿Querés hacerle un comentario respecto a ciertas declaraciones, Francisco? Sí, Arturo, muchas gracias por el espacio. Más que nada es una aclaración especialmente a toda mi comunidad de Atirá, a mis amigos, a mi familia, a la gente que son seguidores de Atirá Fútbol Club. Esto viene de un evento ocurrido el día 26 de junio pasado en la sesión de junta de la Liga Tireña de Deportes, porque la Liga Tireña de Deportes prácticamente está a la par de Atirá Fútbol Club. En dicha fecha sesiona la junta y estaba presente el presidente de Atirá Fútbol Club, el señor Alcides Candia. En uno de los momentos de la reunión me acusó directamente de haber vendido 2 jugadores. En ese momento dijo 3 jugadores, pero tengo entendido que él se refería a 2 jugadores que salieron de Atirá Fútbol Club. En el caso de Fabián Ovejero, que se fue a Costa Rica, y a Víctor Edison Ábalos, que se fue a Guatemala, acusándome de haber vendido. Yo creo que él quiso decir transferido, pero acusó señaló de haber vendido esos jugadores. Y a partir de ahí surgieron varias interrogantes en donde yo me hice muchas preguntas. ¿Cómo puede ser que siendo en ese momento yo funcionario del club, siendo gerente deportivo del club, cómo podría tener derecho a transferir dichos jugadores? Entonces el presidente en ese momento, sin tener ninguna prueba, él me acusó de haber vendido esos jugadores. Después también en dicha sesión con los delegados también mencionó mi nombre en una posible transferencia que en ese momento se había trabajado por el tema de la ida de Hugo Benítez de Ameliano a Cerro Porteño, que yo intenté robar al jugador como si fuera un auto, desconociendo totalmente que el atleta Hugo Benítez es mi representado o es representado en la empresa donde yo soy socio junto con el señor Piero Escabone y Martín Ibarrola, que supuestamente el presidente, el señor Héctor Melgarejo, me haya acusado de ladrón, cosa que yo desconozco totalmente y no creo que haya salido eso del presidente de Ameliano, con quien nos une una muy buena relación. Fueron las detonantes de lo que ha ocurrido en esa sesión de juntas, en donde el presidente me había acusado bajo estos 2 puntos por haber vendido. Entonces yo quería hacer la aclaración
Y si él tiene la prueba suficiente, y si es un tipo responsable, así como ser presidente de un club tan importante como es Atirá Fútbol Club, si tienen las pruebas que pueda demostrarlo, para que se pueda aclarar a la opinión pública, en especial a la gente de Atirá. Por lo que decía Francisco, que el presidente dijo en su momento que vos transferiste sin consentimiento, ¿cómo fue? Sí, nosotros asumimos junto con el cuerpo técnico que está liderado por Julio Villalba y Virgilio, además de 2 profesionales, un entrenador de arquero y un preparador físico. Yo llego al gerenciamiento a través de Catalino Rivarola. Catalino Rivarola me propone trabajar en el club como gerente deportivo porque conozco el club, conozco un poco todo lo que ocurre en Atirá, porque mayormente resido en la comunidad. Y yo en su momento acepté gustoso, pero puse un condicionamiento que era conocer un poquito más a fondo el documento que se había firmado entre Atirá Fútbol Club y el gerenciamiento. El único condicionamiento que le puse a Cata en ese momento fue conocer un poco qué es lo que se llegó a firmar con el gerenciamiento. Hasta mi salida nunca tuve acceso al documento que se firmó. Pero bueno, no pasa nada. A partir de ahí, Arturo, siendo yo funcionario del club, llámese gerente deportivo u otro cargo que pueda tener en el club, ¿cómo puede ser que yo siendo funcionario pueda transferir un jugador, siendo que el presidente es la última persona, o la única en este caso, que puede firmar una rescisión de un jugador entre el presidente y el secretario del club? ¿Cómo yo podría vender, como dice él, o transferir un jugador al exterior sin el consentimiento del presidente? Es inadmisible lo que él dijo. Bueno, ese es el caso de los 2 jugadores. Finalmente fueron transferidos, ¿no? Sí, Fabián Ovejero se fue a Costa Rica, creo que es su segundo viaje que hace a Centroamérica, y el otro chico es Víctor Edison Ábalos, que también estaba en los registros de Atirá Fútbol Club, que se fue a Guatemala. Su representante es un venezolano, y yo no tuve absoluta participación. Es más, en la primera semana que ingresé al club, ambos jugadores se me acercan y me comentan que ellos tenían algunas chances que en su momento eran mínimas para retornar a Centroamérica. Lo único, como gerente deportivo, que yo le manifesté a ambos jugadores era la consulta en qué condiciones habían llegado a Atirá Fútbol Club, que ellos habían llegado de la mano del señor Amarildo Zaguier, y Ábalos había hecho las negociaciones directamente con el presidente del club. Entonces mi sugerencia en ese momento como gerente deportivo, le había dicho que nosotros como cuerpo técnico y como encargado de la parte deportiva íbamos a estar abiertos a ayudarles para que salgan, porque faltaba todavía 4 a 5 semanas para que termine el campeonato de la intermedia en la primera rueda, y que íbamos a tener suficiente tiempo para buscar reemplazantes. Si fuera al revés el caso, si ya no teníamos tiempo en ese momento, que iba a ser difícilmente dejarlo ir, porque ya no íbamos a tener tiempo para buscar reemplazantes. Eso fue lo único que yo sugerí, y a partir de ahí ellos negociaron, seguramente con el presidente del club y con el señor Amarildo, la salida para que vayan a Costa Rica y a Guatemala. Es más, Arturo, tengo las conversaciones con el señor Ábalos y con el señor Ovejero de cómo se produjo la ida de ambos a Centroamérica. Yo tengo pruebas para hablar, y con total responsabilidad. Francisco, y otro punto para dejarlo bien en claro, entiendo que el presidente incurrió en una confusión al citarte en el caso de Hugo Benítez, porque vos dejás en claro que de hecho vos trabajás con él, vos sos parte del grupo empresarial que lo asesora Hugo Benítez. Víctor, repito, hasta ahora no entiendo por qué tuvo que mencionar, no teniendo absolutamente nada que ver con Atirá Fútbol Club, y él desconociendo totalmente que Hugo Benítez es representado por nuestra empresa, repito, por Triesport. ¿Cómo podría Francisco Ferreira o Martín Ibarrola o Piero Escabone tomar partido de una situación en donde la operación de Hugo Benítez estaba siendo
manejado exclusivamente por el club ameliano y Cerro Porteño, ¿cómo podríamos nosotros tener participación en dicha conversación si no tenemos nada que ver? Nosotros, como representados de Hugo, lo único que en ese momento podríamos hacer es cuidar los intereses de Hugo en el contrato que iba a firmar Hugo con Cerro Porteño, nada más. Nosotros no teníamos ninguna participación en el negocio de dicha operación entre Cerro y Ameliano, eso le compete a club. O sea, totalmente desafortunado, totalmente fuera de lugar que él haya mencionado dicha situación en la reunión de la Junta de Delegados. Con el señor Héctor Melgarejo nos une una muy buena relación, porque aparte de Hugo Benítez, nosotros ya habíamos tenido una transferencia, digamos, de nuestro representado, que Nicolás Morínigo, que se fue a Hungría, y tenemos una muy buena relación con Ameliano. O sea, en ningún momento yo he escuchado en ningún medio de prensa que el señor Héctor Melgarejo, con todo respeto, me haya acusado a mí de ladrón o de intentar sacarle a Hugo como si fuera un auto robado del club ameliano. Y bueno, Francisco, quisieras agregar algo más. Sentás tu posición, con gusto hacerlo, aclarando tu punto de vista, tu posición, y lo que a vos te disgustó, lo que dijo el presidente de Atilá, o que te molestó, busquemos el término. ¿Quisieras agregar algo más, Francisco? No, Arturo, agradecer a los medios de prensa que estuvieron hoy en mi casa y en la casa de mi padre para aclarar un poco, más que nada para los amigos y mi familia. Muchas gracias. Adiós, Francisco Ferrey. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Se lo lleva al fútbol griego, que ya estuvo ahí, en Grecia, ¿o no? En Grecia. ¿O estuvo no, Iturbe? Iturbe fue el que estuvo en Grecia. Sergio había estado en la segunda de España y lógicamente en el Castilla, en el Real Madrid. Él es dueño de su pase. Sí, ahora ya es jugador libre al salir de Cerro. Se va a Grecia. Sí, el club se llama Panetolikos de Grecia, de la primera división de Grecia. Se va a Grecia. Sí, es ahora reconfirmo, simplemente estuvo en el Lugo de la segunda de España, Real Madrid Castilla, pero en Grecia no había jugado. Panetolikos, el club. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ocurre que el Nacional, niños compañeros, está Blas Cáceres y Aldo Pérez practicaron esta mañana. Aldo Pérez ya estaba practicando. Blas Cáceres acordó con Nacional. Douglas Martínez no puede atender, está en una conferencia ahora. Cacu Velasco y otro argentino también está. ¿Quién es el otro argentino? Con S. O no, ese es guaraní, perdón, me confundí. Parece ser hermano de Lautaro, volante, su mellizo. El argentino. Terminó recién la práctica. O Juan Carlos Galeano, Douglas no puede. Carlos Bonet, Blas Cáceres. La principal novedad que Aldo Pérez ya estaba. Sí. Blas Cáceres. ¿Te acordás que estaba, que no estaba? Por el tema del salario y todo. Que iba a la Resistencia, es de Nacional. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón para los amantes del asado. Superprecio lanzamiento, encontralos en la sección de frescos de todos los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ya están los horarios y fecha de partido de Flamengo, Olimpia el Flamengo, 3 y 10 de agosto, ¿verdad? Así es, 3 y 10 de agosto a las 20 horas. Ida en Río
Janeiro, vuelta en Asunción. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. El que vos decís, niño. Juan Luis Alfaro, el mellizo de Juan Fernando Alfaro. Parece ser hermano de Lautaro, dice. Ah, de Lautaro. Porque así es Juan Fernando. Volante, su mellizo, el argentino. No tiene su nombre. Entonces, es nacional. O Pedro Salavia mismo no puede tener. El que tiene mellizo es Alfaro. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Repasamos una vez más, jueves, los partidos de Olimpia ante Flamengo. La ida en Río de Janeiro, jueves 3 de agosto, 20 horas de nuestro país. La vuelta el jueves 10 de agosto aquí en Asunción, también 20 horas. Y después de terminar los playoffs de Sudamericana, ahí saldrá la programación de octavos de final de Sudamericana. Y anunciaba Conmebol que hay posibilidad de cambio en base a los cruces de los octavos de Sudamericana, y ahí recién vamos a conocer, por ejemplo, los días de Guaraní. Pero para ir agendando, con Libertad pasa lo mismo, jueves, y después cuando entre en acción Olimpia en Libertadores también jueves. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 o 25 años con 100.000 guaraníes, 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000. Redes sociales, Facebook o Instagram. Caja Mutual. Y empezando a mirar a los rivales de los paraguayos, ayer Tigre perdió 2-1 ante Banfield como local por el torneo argentino, y se habla de que Colidio, una de las principales figuras que hacía dupla con Retegui, está para ir a Boca o a River. Se están disputando su concurso. Y el otro no está pasando un buen momento, Tigre. Sí, no está pasando un buen momento. Y el otro que probablemente salga, que no sabemos si será antes o después de Libertad, es Retegui, el delantero de la selección italiana. Ayer veo que jugó de titular, completó los 90 minutos, pero se habla de la posibilidad de transferencia. Blas Armoa fue titular, cambiado a los 58 de partido, y estuvo en la banca, como viene siendo habitual Santiago Rojas en el equipo. Perdió sus últimos dos partidos, Tigre. ¿Jugó el integrante de la selección italiana? Sí, Retegui titular, completó los 90 minutos. Tigre, si miramos la tabla, está en el puesto 19 de 28. Bastante lejos, no le ha ido nada bien en este torneo al rival de Libertad. La L200, una pick-up que combina todo. Descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Y el otro rival de paraguayo, Flamengo, jugó ayer cuartos de final de la Copa de Brasil. Ganó el partido de ida 2-1 ante el Atlético Paranaense. Ayer, por ejemplo, no lo tuvo a Gabigol en la planilla. Veo que no estuvo. Estuvo en el palco. Estuvo en el palco, perfecto. Ayer jugó Pedro de Arrascaeta y Everton Ribeiro. Fue el ataque del equipo dirigido por Sampaoli. Y, por ejemplo, veo que Arturo Vidal viene siendo casi un suplente de lujo porque últimamente no juega. El chileno cada vez tiene menos minutos de juego en el conjunto dirigido por el argentino. Repito, 2-1 partido de ida. La serie se va a resolver en Curitiba más adelante. En Farmacias Catedral, todos los jueves beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, 35% de descuento más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 11:48. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sí que se cierra todo, mañana comienza el campeonato. Va a ser difícil que vayan incorporando jugadores ahora, ¿no?
Y sí, ya muy sobre la marcha, quizás con algunas necesidades después de las primeras fechas, porque hay tiempo hasta Alguno el que de repente 28. pueda quedar libre. Exactamente. Eso, sí. principalmente. O de por ahí pasa algo con... Alguna lesión. Sí. Algún técnico que En siente que le principio falta como que todos los algo. equipos ya tienen Están armados, parece. así mismo, Sí. a sus refuerzos. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cuánto tiempo estuvo Gustavo Florentín en Luqueño? Y en Luqueño en 2 ciclos, 8 meses, y antes... Esperan, vos te estoy preguntando, no, voy a consultar con tercero. El último me acuerdo. Así como es anterior- fácil hacer periodismo cuando vos no tenés, vos no vayas a soplar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día, Arturo. Un saludo para usted, para toda la audiencia. Bueno, comienza el campeonato mañana, clausura, y vos sos jugador técnico libre. Así mismo, de este momento. Técnico desocupado, perdón, desempleado. Porque Gracias. después está ocupado en otras cosas. Pero desempleado es Gustavo Flores, perdón que te reciba así, la verdad, ¿verdad? Y sí, esperando. Esperando. Sí, sí. ¿Quién es? Gaspar Cero, un segundo, por favor, Gustavo. Gaspar, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, Gaspar, tu retorno, sé que otros medios te entrevistaron, nos sumamos también nosotros, queríamos hablar contigo, Radio Monumental, Fútbol a lo Grande. ¿Qué depara en tu sentimiento volver al fútbol paraguayo? Primero lo emotivo. Y la verdad que estoy contento, deseaba volver, agradecido a Tacuarí y a la gente que trabaja para el club por el esfuerzo que hicieron para que pueda venir, así que nada, se me cumple el deseo de volver al país, que era lo que quería. Y con relación a esto del fútbol paraguayo, contanos, ¿seguías, no seguías, compenetrado con Rosario, o dejaste a gente acá que compartía su opinión? Sí, lo he seguido cuando podía, obviamente que es difícil, en Argentina no transmitían los partidos, tenía que tener la aplicación de acá de Paraguay, pero bueno, sí me había quedado ahí el número paraguayo y podía seguirlo por la aplicación, así que bueno, cuando podía miraba un poco de fútbol paraguayo y nada, siempre para mantenerse al tanto de amigos que había dejado acá en Paraguay. ¿Y lo de Guaraní, incluyendo, o vos dijiste, no, Guaraní es tema superado, no quiero abordar el tema y paso? En tu vida, en tu mente, ¿qué pasa ahí? No, a Guaraní le tengo un cariño muy, muy grande, es el club que me abrió las puertas para venir al fútbol paraguayo, me cumplió el sueño de jugar la Copa Libertadores, así que siempre voy a ser un agradecido al club. ¿Y Rosario? No, y Central, la verdad que el paso por Central fue muy lindo, tuvo un rendimiento muy bueno. Bueno, ahora este año, por problemas económicos que el club tenía una deuda grande conmigo, no nos pusimos de acuerdo y bueno, yo tuve que intimar mediante agremiados y bueno, el club tomó la decisión de no contar más conmigo a partir de ese momento. Y estamos con Gaspar Servi, y con relación te pregunté lo de Guaraní, te pregunté lo de Rosario Central, te le pregunto caras conocidas, desde luego Marco Cáceres en Tacuarí, lo de Tacuarí, ¿qué sensaciones te da? No, la verdad que se armó un grupo muy bueno, bueno, nosotros hace pocos días que llegamos, pero nos adaptamos rápido, la verdad que aspiramos a tener un buen campeonato y a poder cumplir el objetivo que tiene el club de continuar en primera división. ¿Y estás anunciado para el partido contra Olimpia? Sí, claro. Ya estás. Sí, ya estoy metido a full con lo que el club necesita de mí. Y bueno, por eso estamos hablando de lo que viene ante Olimpia, a estadio lleno seguramente, todo lo que significa volver el fútbol paraguayo y coincidentemente con el representante del fútbol paraguayo en octavos de Copa Libertadores que va a enfrentar a Flamengo como es Olimpia. Ese ambiente que genera, digo. No, la verdad que siempre jugar con un grande en su cancha, obviamente que a uno lo motiva, pero bueno, nada, nosotros tenemos las cosas claras de lo que queremos, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que tiene grandes jugadores, que vienen levantados, así que nada, trataremos de hacer nuestro juego, lo que nos pide Iván, y llegar de la mejor manera y tratar de conseguir los puntos que necesitamos. ¿Y qué anécdotas te trae jugar ante Olimpia cuando estabas en Guaraní? No, bueno, era un clásico muy lindo, la verdad que en la mayoría de los partidos me ha ido bastante bien,
pero bueno, siempre es un rival muy complicado, es un grande y nada, hay que estar atento por más que nada por la calidad de jugadores que tiene, que son jugadores importantes y que como te dije, están en levantada y están teniendo un gran rendimiento últimamente. Iván Almeida, arquero, vos arquero, ¿le dijiste a Iván si hay penal tiro yo? Nada, son decisiones que toma el técnico, obviamente que yo siempre estoy preparado para lo que él disponga y bueno, después él tomará la decisión de quién está. Acá lo importante es que gane Tacuarí y que todos aportemos lo mejor de nosotros para poder conseguir esos puntos que el club necesita. Pero vos sabés que sos atracción, ¿verdad? Sí, la verdad que patear penal a mí me gusta, me siento cómodo, me siento seguro, y bueno, si es para ayudar al equipo y el equipo tiene confianza en mí, lo haré. Y cuando un arquero dispara el penal, ¿sabe qué posición se mueve el arquero del rival por hacer arquero que sos? ¿Hay algo ahí de lectura que se le da? A ver, entre todos en el fútbol hoy nos estudiamos, hay miles de cámaras, hoy hay miles de aplicaciones donde te pasan información, hay gente trabajando para el club que también te dice las estadísticas y bueno, ahí entre todos nos estudiamos y al final es uno quien decide dentro de la cancha. Está bien, y finalmente comprometida la situación de Tacuarí con el promedio y van a luchar por la permanencia, Gaspar. Sí, seguramente vamos a luchar por la permanencia o así iniciaremos después. Los resultados, nosotros apuntamos y tenemos un objetivo y los resultados dirán para qué estamos en el final del torneo. Finalmente, Gaspar, será una nueva regla. No puede moverse de un lado a otro, tipo Dibu Martínez, para graficar los arqueros. No puede moverse sobre la línea, más estático. ¿Qué opinas? Y sí, cada vez se hace más difícil desde que sacaron eso de que te puedes adelantar un paso, de que está el VAR. Ahora que no te podés mover, obviamente para el arquero cada vez más difícil, pero bueno, nada, hay que adaptarse rápido a las nuevas reglas y bueno, todos estamos con la misma regla y para todos va a ser difícil. Bueno, Gaspar, feliz retorno al fútbol paraguayo. Gracias por este tiempo, Gaspar. Bueno, muchísimas gracias, un saludo, un gusto volver a compartir acá el fútbol y hacer lo que nos guste. Y bueno, nada, un saludo para todos ahí, para la audiencia. Gracias, Gaspar Servio. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 8 de julio, precios únicos al contado en cuotas en los productos más solicitados. Primera cuota a los 30 días, llama al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py, Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. La entrada para Olimpia ya está para Flamengo. ¿Cómo te va? ¿Ya saludaste vos, Gustavo? Sí, señor. No te recibí mal, ¿verdad? No, para Pero nada. estás desempleado. Es así, es la Ocupado verdad. sí en otras cosas, eso sí. Precio de la entrada, comenzamos. ¿Cuánto crees la gradería que puede cobrar Olimpia Flamengo? ¿Cuánto crees vos, Gustavo Florentín? Gradería. Más de 100. Más de 100 en el ojo. Esto tiene que oficializar Olimpia. Probabilidad 120.000. ¿Cuánto vos crees, niño, platea? General. 180. En el ojo, 180. ¿Vos ya viste? Darío, ¿cuánto vos crees que es preferencia lateral la que están en los codos? 280. 250. ¿Cuánto preferencia central si es que se confirma? Llamar en Apoa Marte. Gustavo Florentín. Yo sé que no viniste para eso, pero como Gustavito, vos. ¿Cuánto vos crees, Gustavo? Preferencia central si se confirma. 350. ¿Vos ya viste? No. 350. En el ojo le dio. Niño Jorge. VIP Alvis Roja. ¿Cuánto? Hasta ahora confirmar. 400. 500.000. Socios 50%. ¿Cómo le ponemos a confirmar, niño? ¿Crees que te envíe? ¿Y gradería cuánto, señor? Para... Gradería 120.000. 50% Ahí socios. tengo que sacar el promedio de la mitad, sería para Flamengo. Entre 150 y 500, que es el más alto. ¿Quién? Porque Para el promedio el costo del visitante es el promedio del más bajo al intermedio. O sea, es un intermedio. Sería ahí 250, más o menos. Y más o menos, sí, 300 por ahí. Más o menos, 300. sí, entre 100 y El 500. costo para el visitante. Pero está confirmado, pero. Aún no.
Yo creo que eso es para no socios. Socios. No, 50%. La mitad para La mitad para socios. ¿Querés que te envíe? Bueno, muy bien. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El costo a visitantes, el promedio 340.000 va a costar. Aproximadamente. ¿Querés, niño? Sí. Gustavo, ¿cómo anda la cosa? Contanos. Bien, aquí recuperándome de la cirugía que he tenido, de la rodilla. Me tenía un poco ya quejado la artrosis, entonces aproveché en este espacio en hacerme una limpieza del cartílago y en este momento ya mucho mejor. Esperando también a que pueda surgir algo concreto en un futuro. ¿Y qué es lo concreto que tenés vos? ¿Tranquilo nomás? No, en este momento es tener calma, paciencia, realizando mis cosas particulares que estoy muy abocado en eso en este momento, en negocios particulares, entonces sin dejar de lado también lo que es la parte de cuerpo técnico, porque mi gente también depende de ¿Cuántos integrantes un trabajo tenemos? Que pueda salir. ¿Cuántos integrantes tenemos? Somos 6. ¿Y cómo te dicen, Agüed? Te dicen, no es del reclamo, pero te dicen qué hacemos, cómo hacemos, así es. Sí, hay una comunicación constante donde si de repente alguien tiene alguna necesidad de trabajar, que no hay ningún problema, hasta que salga algo al grupo nos juntamos nuevamente. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. En este momento, por ejemplo, salió lo de mi preparador físico. ¿Quién? José Núñez, que tiene una gira a Japón con la Sub-18 y fue contratado por este espacio de entrenamiento y del viaje y luego se acopla nuevamente a nosotros. José Núñez. Y bueno, el resto está esperando, y si en algún momento no llegamos a concretar nada, van a tener la libertad de poder elegir algún trabajo que pueda salir para ellos. ¿Y en el exterior? En el exterior sí tuve, al salir del Luque, lo primero que fue recibir un llamado de un representante de un ofrecimiento de un club de primera división y otro de segunda. Los dos eran clubes muy importantes, uno que estuvo en la Copa. Yo me tenía que adaptar un poco a lo que era la parte económica por el momento que estaba viviendo el club, pero al final no pudimos concretarlo. Esa fue la realidad. ¿De Ecuador era, Gustavo, un tiempo que te buscaron? Porque en Brasil también dejaste buenas referencias. Lo de Ecuador sí, también. De hecho sigue la posibilidad lo de Ecuador, un club importante. Ayer justamente estuve en contacto con alguna gente. Pero mientras haya llamado y no sea nada concreto, no se puede decir que ya está todo, ¿verdad? Son llamados, te preguntan tu manera de trabajar. Yo siempre considero que para poder hablar sobre eso me gustaría que sea personalmente o vía Zoom, ¿verdad? Entonces, estamos viendo. Lo de Brasil sí fue algo concreto que no cerramos, justamente de una de las ciudades de Recife también. Con relación a lo que está mencionando ahora el Gustavo de los técnicos, ¿cómo es la vida del técnico? ¿Trabajás para vos y para tus compañeros? Es estresante. ¿Estresante a veces? ¿No? Sí, es estresante. Yo soy una persona, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo soy una persona que delego mucho funciones a la gente que trabaja conmigo y duermo poco en el momento del trabajo. Y eso te saca sueño, te saca años, te vuelve más viejo en forma rápida, pero es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta. Yo soy un enfermo en esto, que lógicamente desde mi inicio hasta esta parte he mejorado bastante en algunas cuestiones. Anteriormente quería llevar todo, ser responsable en todas las áreas, pero con el tiempo fui aprendiendo y delegando funciona a mis respectivos asistentes. ¿Y cómo ves vos hoy la presencia de tantos arqueros extranjeros en el fútbol paraguayo? Un segundo. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Porque así hay jugadores extranjeros
perdón, en otros puestos hay arqueros. ¿Quién tuviste en Luqueño extranjero vos? Lo tuvo el uruguayo Falcón. Que ahora perdió el puesto, veo. Y si al llegar a Aguilar pierde el puesto. Y Y el que jugaba contigo en las primeras fechas va a Santaní, Peralta. Eso me enteré ayer, Peralta, que tiene muy buenas cualidades. Él jugó los primeros 3 o 4 partidos y tiene un futuro brillante, como suele decir el comandante, ¿verdad? Y no es fácil en este momento. Yo creo que arquero, hay muchos extranjeros. Hay muchos extranjeros, por eso nosotros en algún momento con Roberto Banoli, que es mi preparador de arquero, llegamos a conversar que sería bueno en algún momento pensar en la regla de no sé, sub-21, sub-22, sub-23, no sé, ¿verdad? De poder poner arquero paraguayo que puedan jugar, ¿verdad? En algún momento analizamos, incluso él tuvo ganas de poder presentar un proyecto y me parece interesante por la escasez que estamos teniendo actualmente. Que sea como una obligación, ¿vio? O una cantidad de minutos. Una cantidad de minutos. Así como ¿verdad? se hace con los juveniles. Arquero, ¿vio? Arquero, exactamente. Solo que el puesto más sensible, Gustavo, y vos sabés más que nadie. Es sensible, pero no sería algo como para poder conversar, debatir con los dirigentes, ¿verdad? ¿Vos lo tuviste Arzamendia? Sí. Nuevo jugador de Cerro y firmó. Perdón que nos quedamos de arquero, firmó un niño, tenía que firmar un año más con Cádiz. Cerrante lo hizo y es nuevo arquero de Cerro. Lo que Cádiz le pidió un año más de continuidad para que lo deje venir. Y está de nuevo arquero, nuevo jugador de Cerro Porteño, Arzamendia. ¿Qué tal Arzamendia? Contanos de él. Y Arzamendia tiene un carácter fuerte, un chico que en su momento pasó muchas cosas por la formativa, dejó a su familia como para poder venir a buscar un futuro y bueno, con el tiempo, con mucho sacrificio, él pudo lograr y llegar al lugar donde está, ¿verdad? A él no le fue nada fácil. Tuvo un acompañamiento de parte de algunas personas, que en especial fue Amado Vázquez, que lo ayudó mucho, y otros entrenadores también, ¿verdad? Cada uno de los entrenadores le ayudaron en su momento, pero sí puedo decir que es un jugador muy sacrificado y siempre nosotros le valoramos por el lugar donde está actualmente, por todas las cosas que vivió en su momento. ¿Y creo que puede parar a Cerro ahora? Y es un refuerzo importante que está teniendo. ¿Y a Saba le interesa ese lateral que suba? Yo no puedo hablar de Saba. No, pero podés hablar de cómo funciona Cerro. No, yo puedo hablar cómo el funcionamiento futbolístico de Arzamendia, no es lo que piensa el entrenador, ¿verdad? Hoy estoy fuera y no sé qué ha de pensar él, pero sí se lleva. ¿Cuál es el fuerte de Santiago Arzamendia? El desdoble que tiene y la pegada. Tiene muy buena pegada. Contigo jugaba de 10 incluso, él era en reserva, 10, volante por fuera. ¿Quién le puso extremo a la izquierda en un partido que enganchó 2 o 3 veces y después le dio uno en el estadio de Defensores? Su puesto original fue volante. ¿A la izquierda? A la izquierda. Y con buen dribbling. Exactamente. El mismo es, que juega en espacio reducido, chico, ese es. Así mismo. Y ahí ligó, me acuerdo, un partido, a la izquierda, porque jugar corto es difícil. Es difícil, ¿verdad? Incluso llegó a jugar volante central. Pero de lateral creo que Leonel Álvarez, a partir de ahí por una situación accidental, faltaban laterales y él estaba en reserva y como era zurdo lo probó y se quedó. Imagínate, hubo momentos donde él no quería saber nada del club, quería irse a Independiente de Campo Grande. Él estaba para irse, tenés razón. Y nosotros nos pusimos y en ese lapso él empezó a crecer, a madurar y empezó a tener sus oportunidades. Sí, hoy ya hablamos de un lateral izquierdo, ya no para jugar de volante. Consolidado. Sí, no, cambió totalmente el puesto. Pasa con muchos jugadores a veces que de repente lo tienen en un lugar, se da la oportunidad y después se potencian ahí. Imagínate, nosotros teníamos un jugador en Sport Recife, Luciano Chuba se llama, y era lateral izquierdo. Entonces... Un segundo, disculpanos, Gustavo, entendés como el tema de la hinchada Olimpia, te preguntamos a vos. Con Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Contanos, las hinchadas del Olimpia son las que estamos diciendo nosotros, que ya pusimos incluso en nuestro Twitter. Yo te digo, vos nos vas a decir si es así. Para Flamengo, 120.000 graderías, 180.000 plateados, 150 preferencia lateral, 350.000 preferencia central, 500.000 la roja, socio 50%. Así mismo, Arturo. Así mismo, y hoy
a las 14 horas más o menos vamos a estar publicando ya de manera oficial en las redes del club. ¿Quiere decir que la información que tenemos es correcta? Es correcta. 120.000 graderías, 180.000 plateas, 250.000 preferencia lateral, 350.000 preferencia central, 500.000 VIP albirroja. Se discutió mucho el tema de las entradas, dijeron, esto tiene su costo, no, dan cabida a los socios que pagan el 50%. Contanos, Rodrigo. Sí, claro, se tuvo en cuenta obviamente el momento, se tiene en cuenta el rival, definitivamente, pero también es muy importante dejar en claro que bueno, que el socio realmente paga solamente la mitad de estos precios, ¿verdad? El socio va a estar pagando 60.000 por gradería, 90.000 por platea, 125.000 por preferencia, o sea, para el socio más que nada son precios bastante convenientes y accesibles, ¿verdad? Y VIP albirrojo, en la historia del Olimpia, ¿llegó a cobrar 500.000? Creo, Arturo, que aquella vez del 2013 se llegó a 4.50 en preferencia. Creo que me puedo estar equivocando, pero creo que habíamos llegado a ese precio. Exceptuando eso que tenemos que nosotros preguntar también, esto de 500.000 VIP albirroja, perdón. El socio... Ahora, ese sector no existía en aquella época. Tenés razón, pero esta es la entrada sí, más costosa, la de Olimpia, ahora, la de 500.000. Va a haber una un poco más cara que va a ser VIP albirroja central. ¿Cuándo? Que va a estar en 800.000. ¿Qué día? Que son unas 100 entradas más o menos. Del pan. Hoy se anuncia, ¿sí? No, ya estamos contigo, Coto. Vos tenés que decir lo que decimos y ya está, no vamos a esperar para las 2. ¿Para qué vamos a esperar? Y la ley de la vida... VIP albirroja es 500.000 todo el sector, pero la parte central, que son unas 100 entradas más o menos, va a estar en 800. Bueno, quiere decir, 800.000 guaraníes VIP albirrojo, la parte central de ese sector del albirrojo central. VIP albirroja, sí. Central, 100 personas pueden estar ahí. Son 100 o 90 y algo, sí. Van a pagar 8, si no es socio paga 800.000. Así mismo, si sos socio, 400. Bueno, ¿visitante cuánto? Y visitante, se hace un promedio, sí, de todas las entradas, no es que podemos fijar nomás el precio, y creo que el promedio da 350 más o menos. 340, 350. 340, sí. Eso a las 2 te confirmo exactamente, pero está entre 340 y 350. Bueno, ¿cuántos van a venir de Brasil más? ¿Cuántas reservas van a hacer y hasta cuándo tienen tiempo? Y preferencia es, en el Defensores tiene capacidad de 1.750 personas. Entonces eso es el sector que se va a destinar a los hinchas de Flamengo. ¿1.750? Sí. Bueno, es lo que entra en preferencia. Bueno, ¿y cuántos van a venir brasileños? ¿Llenan? Y yo asumo que sí, el Flamengo es el equipo más popular del continente, así que seguramente debe tener incluso muchos hinchas en Paraguay, ¿verdad? Así que me parece que van a llenar, sí o sí van a llenar. Nos acompaña Gustavo Florentín, que conoce el fútbol brasileño, Coto, y nos dice sí, Gustavo, ¿verdad? ¿Llenan? Sin dudar. ¿Escuchá? Gustavo Florentín, que conoce bien el fútbol brasileño. Sin dudar. Seguro que llenan. Bueno, ¿cuánto fue contra Mineiro, Víctor? 400.000 guaraníes la entrada más cara aquella vez. Más cara, sí. 300 te dije, plateas y 120 graderías fue para Olimpia Mineiro. Y como bien decías, en aquel momento no existía VIP albirroja, 400.000 el más. Récord de récord. Pero el dólar estaba a 5.000, me parece. Bueno, ahora récord de récord, Rodrigo, sí. Coto Nogués, porque son 800.000 platea VIP. ¿Cuántos piensan recaudar o depende de la captación? A ver, ¿cuántos socios al día tiene Olimpia hoy? Y estamos en 17, 18 mil más o menos, pero considerando que hay familiares, ¿verdad? Socios familiares, hay familias que de repente tienen 2, 3, 4 hijos, más o menos 22 mil, 28 mil lugares, más o menos estimamos que serían para socios, ¿verdad? Disponibles, ¿verdad? Quiere decir que van a recaudar. Nosotros estimamos que se va a vender todo eso, ¿verdad? Porque también seguramente mucha gente se va a asociar ahora en este mes, aprovechando un poco este descuento, ¿verdad? Porque imagínate que si compras una entrada a preferencia, bueno, el descuento ya es prácticamente 3 meses
de la cuota social, ¿verdad? Pero ¿cuántas entradas habilitadas van a haber? Capacidad total de defensores, 36.000. 36.000. Quiere decir que van a recaudar algo así como $2 millones. No. ¿No llegan? No. Ojalá, Arturo. No, los brasileños, ¿cuánto? Hace un poco cálculo, 350, esperá, Coto. 350. Haciendo un cálculo que más o menos, ponerle que la mitad sea socio, ¿verdad? Que pagan la mitad, ¿verdad? Ah, tenés razón. Gustavito, no. Ponerle que vamos a llegar a 4.000 millones, 4.500 más o menos, si es que... ¿Cuánto va a llegar en dólares? ¿Cuánto? 4.500 millones. Va a depender mucho de... Viste que la cantidad de socios que compran pues te mueve mucho la aguja, ¿verdad? Porque es la mitad de precio. Bueno, espera un ratito. Va a depender de eso. Espera un segundo. Quiere decir... Y 4.500 millones de guaraníes son entre 600 y 700 mil dólares, más o menos. Podría llegar a 1 millón. Podría llegar a 1 millón. No, creo que no llega a 1 millón. No, claro, yo sacamos cálculos sin socios, por eso dije esa cantidad, no. Los socios llevan la mitad prácticamente, ¿no? Claro, por eso. Va a estar en 4.000 más o menos, yo creo. ¿Cuánto van a recaudar? Y entre 600 y 700 mil dólares, si transformamos más o menos en el monto de 4.500 millones de guaraníes. Claro, a mí se me fue la mano el tema porque yo hice en general y están los socios, Coto, y ahí los socios hacen 50% menos. Claro. Tenés ahí razón. Se mueve mucho. Ahí se mueve mucho. ¿Y cuántos socios vos creés que va a haber para el día de partido que van a decir, no, pongámonos al día, asociémonos para pagar la mitad? ¿Cuántos? Y ojalá podamos llegar a 25.000. Yo creo que julio es un mes muy especial para la Olimpita, es nuestro aniversario. Nos vamos a estar preparando para este partido. Vamos a tener, si no me equivoco, 4 partidos del torneo local en este mes. Vamos a tener nuestra celebración del aniversario también, que lo vamos a estar anunciando la semana que viene. Así que también vamos a salir con la campaña esta de apoyo, ¿verdad? La que está Pavón, y acá tenemos un compañero de Telefuturo también, Pinto, ¿verdad? Tenemos varios. Claro, o sea, va a ser un mes con mucho Olimpia escrito por todos lados. Y bueno, entonces está confirmado los precios de la entrada, 800.000. Sector visitante 350. Gustavo Florentino dice, eso se llena, Gustavo, ¿no? Se llena, dice. Hay que acá van a sacar también mucho provecho las hotelerías, ¿verdad, Coto? Sí, seguro va a venir mucha gente y bueno, obviamente más allá de la instancia de la Copa, obviamente tenerle a Flamengo también es un plus importante y también es una motivación extra para Olimpia, ¿verdad? Y otro detalle, también se abordó en la reunión el tema del racismo, se abordó el tema, ¿no? Sí, súper. Eso de hecho ya es algo que venimos trabajándolo todas las copas, seguramente ahí a lo mejor vieron en las redes sociales las cosas que fuimos publicando y bueno, la idea es un poco también aportar a combatir eso desde muchos lugares. Y bueno, Rodrigo, ¿qué más? 36.000 entradas. ¿Va a reventar ese estadio? Va a reventar, sí. Revienta. Olimpia juega la clasificación a cuartos acá en el Defensores. Así mismo, ojalá que tenemos muchísima confianza en nuestro equipo, en nuestro grupo técnico. Yo creo que es muy importante que el hincha esté también mentalizado, porque eso se transmite. Y yo creo que bueno, que todos juntos creyendo hacemos que el equipo sea más fuerte. Quiere decir, está bien. Que entremos todos en la cancha, ¿eh? Quiere decir, no solo los 11 que juegan. Quiere decir, Coto Nogués, que vos querés que 25.000 socios al día van a estar al día, como se dice la palabra, la expresión, para el partido ante el Flamengo. Sí, estimamos eso. Ojalá que podemos llegar a eso. Y bueno, y eso también significa vos acá restás, pero con los socios sumás. Claro. Y sumarle, pues ahí no, Coto va a sacar bien un número. ¿Cuántos son hoy? 17. ¿Cuánto dijiste? 17 y ojalá que lleguemos a 25 y que esos 25 paguen hasta fin de año. Y también se suma por la recaudación.
Claro. Todo va a sumar para ese partido, todo va a sumar. Y todo suma y bueno, depende del... Nuestra realidad económica está muy ligada a nuestro éxito deportivo y yo creo que bueno, que lo que en el lugar donde estamos favorece a que la gente apoye y nos ayude a ir sorteando las dificultades económicas. Y bueno, Coto, muchísimas gracias por tu tiempo. Teníamos la información precisa entonces de los precios de la entrada. 800.000 guaraníes a los que no son socios platea VIP contra Flamengo. Chao, son 100 personas, ¿verdad? Sí, dijo. Sí, Central VIP, VIP Albirroja Central. 90 y algo, esos son pocos tickets. Pocos tickets. 500.000 es 90 personas más o menos. Gracias, Rodrigo, muy amable. Gracias, Coto. Dale, Arturo, un abrazo grande y un saludo a la... Gracias. A la Gracias, muy amable. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego? ¿Cómo están? Bien, Arturo. Bien, señor. Bien. Ahora mejor. Acá está Gustavo Florentín con nosotros. Qué grande, Gustavito. Un abrazo, mi hermano. Hola Ernesto, un abrazo también para vos y para Diego también. ¿Qué tal, Gustavo? Todo bien, por suerte. Qué suerte. Lo mejor está por venir, Gustavo. Así mismo, eso es así. ¿Y se conoce mucho como estoy contigo? Sí, solemos conversar. A pesar que últimamente me dejó un poco de lado, pero... Ernesto Rosato que representa técnicos jugadores. No. No, ¿Somos amigos? Él más bien valora los trabajos de los entrenadores. No digo, yo también puedo valorar, pero a lo mejor hay cosas... ¿Se entendió, Ernesto, verdad? ¿Te gusta la idea? Está bueno. ¿Te gusta la idea? Está bueno. No, nomás ya sí o no, está bueno. ¿Te gusta la idea? Me gusta la idea. Bueno, Ernesto, Diego, Edgar, los compañeros Mario, tenemos los precios de la entrada compartiendo Gustavo y que nos comprende, porque es nuestro invitado. Hoy, los precios de la entrada Olimpia Flamengo, ya a las 14 sale el informe oficial, ya teníamos los precios de la entrada. Niño Jorge. Las graderías, 120.000 guaraníes, 180.000 las plateas, preferencia lateral 250.000, preferencia central 350.000. VIP Albirroja 500.000 serían los sectores laterales y VIP Central Albirroja 800.000 guaraníes. Con esto el promedio para el hincha visitante será de aproximadamente 350.000 guaraníes para el hincha de Flamengo. Se hace el cálculo entre la entrada más barata, que es 120.000 guaraníes de graderías, y la más cara 800.000. Y el detalle no menor, que el 50% de descuento para los socios al día. Sí, 36.000 entradas habilitadas para el partido y se aspira a una recaudación entre 600.000 y 700.000 dólares más o menos. Eso porque los socios pagan la mitad. La mitad. Y calculan que el estadio la mitad sería de socios y la otra mitad ya de no socios. Y es la capacidad que tiene el defensor, es 36.000. Sí, capacidad total. Correcto. Total lo dijo, total. Sí. Pero es récord de récord. Gustavo, compañero, Florentino se acompaña porque contra Meñero, vos decías, Víctor, eran 400.000 guaraníes. La entrada más cara para la final del 2013, 400.000. En la final. Exactamente. 300.000 fue plateas y 120.000 graderías. Y recordamos que en aquel momento no existía VIP Albirroja, que a partir del 2015 recién tenemos en el defensor. Bueno, acá eso es lo que podemos informarle a ustedes, Ernesto, Diego, ¿sí? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Cardona, sí. ¡Batalla! Busquen por Servio, la imagen de Servio. ¿El Cantero está Mario? Sí, están los dos. Sí. Servio, hablamos con Servio. Enseguida proseguimos con Gustavo Florentín. ¿Le interrumpimos dónde con él? 18 veces lo interrumpimos. Pero ahí conoce, señor Gustavo. Qué difícil. Vos estás con Gustavito, ¿vio? No. Está... Yo más bien estoy con él ahí apoyándole. Bueno, ocurre que nos contaba Gustavo que su preparador físico va a Japón. Sí, para un trabajo temporal sería. Así hasta mismo. Núñez, ver qué pase con usted, José Núñez. Y lo último que nos hablaba de Arzamendia, de cómo... Arzamendia firmó por Cerro. Bueno. Y Gustavo Florentín lo dirigió a Santiago Arzamendia. Así mismo, más bien lo trajimos de Ciudad del Este y a partir de ahí empezó su carrera, ¿verdad? Con distintos entrenadores hasta que llegó a debutar y bueno, a partir de ahí ya fue... ¿Vos lo trajiste? ¿Vio? Así mismo. Vos lo trajiste, ¿vio? ¿Y quién te dio el dato? Una persona que era justamente de esa ciudad, que no solamente a Arzamendia, lo conocimos también a Julio Villalba, Fabio Villalba en su momento, varios jugadores, porque había una camada interesante y bueno, se hizo el esfuerzo y el jugador también, y a partir de ahí vinieron a vivir en la pensión del club. Santiago Arzamendia se incorpora a Cerro por un año. ¿Y qué te dijo él cuando le dijiste venir? Y tenía un poco de temor, porque era la primera vez que se iba a separar de sus padres,
pero siempre tuvo el acompañamiento de su representante en ese momento y de la gente del club, y que hubo varios episodios donde él quiso abandonar la institución por el hecho de que le extrañaba a su familia y que se entendía. Incluso llegó a irse, nosotros fuimos nuevamente a buscarla, a convencerle, y bueno, fue un ida y vuelta que después él fue madurando, entendiendo, y bueno, hoy por hoy es el Arzamendia que llegó en base a muchos sacrificios. Pero la familia en ese momento vivía en Ciudad del Este, porque ellos son de Argentina en realidad, cruzando el otro lado. Incluso lo iban a convocar a la selección argentina. Sí, él nacido en Argentina. Pero no, él estaba, su familia estaba hacia el lado argentino. Hacia el lado argentino. Sí. Y él cruzaba para jugar en Ciudad del Este. Así mismo fue. Un segundo. Yo siempre me sentí paraguayo, ¿no? Siempre el cariño que la gente me demostró acá, siempre tuve eso en la cabeza, que iba a pelear por estar algún día en la selección paraguaya. Esto nos decía Santiago Arzamendia, Gustavo. Y bueno, y se cumplió lo que él dijo. Y uno siempre pide por la boca lo que quiere. Así que vos lo trajiste. Es así. ¿Y qué sensación, qué crees vos en Cerro? ¿Qué puede aportar? ¿Mucho? Y ojalá que pueda aportar toda su experiencia, todo su conocimiento que ha tenido a nivel internacional, y seguramente que va a estar en otro tipo de experiencia después de lo que vivió en Europa. Un segundo, Gustavo Florentín. Y si queda Gustavo, tu representante es Gustavito, hola. Y tiene dos representantes, Gustavo Florentín. Gustavito en los controles y Ernesto Rosato en estudio en EPI. Con mucha honra. ¿Perdón? Con mucha honra. Y yo dije lo contrario. No, Cambuno, yo bésense, beso, 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 Servio, nuevo arquero de Tacuary. Y la verdad que estoy contento, deseaba volver, agradecido a Tacuary y a la gente que trabaja para el club por el esfuerzo que hicieron para que pueda venir, así que nada, se me cumple el deseo de volver al país, que era lo que quería. Y con relación a esto del fútbol paraguayo, contanos, ¿seguías, no seguías compenetrado con Rosario o dejaste a gente acá que compartía su opinión? Sí, lo he seguido cuando podía, obviamente que es difícil, en Argentina no transmitían los partidos, tenía que tener la aplicación de acá de Paraguay, pero bueno, sí me había quedado ahí el número paraguayo y podía seguirlo por la aplicación, así que bueno, cuando podía miraba un poco de fútbol paraguayo y nada, siempre para mantenerse al tanto de amigos que había dejado acá en Paraguay. ¿Y lo de Guaraní, incluyendo, o vos dijiste, no, Guaraní es tema superado, no quiero abordar el tema y paso? En tu vida, en tu mente, ¿qué pasa ahí? No, a Guaraní le tengo un cariño muy grande, es el club que me abrió las puertas para venir al fútbol paraguayo, me cumplió el sueño de jugar la Copa Libertadores, así que siempre voy a ser un agradecido al club. ¿Y Rosario? No, y Central, la verdad que el paso por Central fue muy lindo, tuvo un rendimiento muy bueno. Bueno, ahora este año, por problemas económicos, que el club tenía una deuda grande conmigo, no nos pusimos de acuerdo y bueno, yo tuve que intimar mediante agremiados y bueno, el club tomó la decisión de no contar más conmigo a partir de ese momento. Caras conocidas, desde luego Marco Cáceres en Tacuary. Lo de Tacuary, ¿qué sensaciones te da? No, la verdad que se armó un grupo muy bueno. Bueno, nosotros hace pocos días que llegamos, pero nos adaptamos rápido. La verdad que aspiramos a tener un buen campeonato y a poder cumplir el objetivo que tiene el club de continuar en primera división. ¿Y estás anunciado para el partido contra Olimpia? Sí, ya estoy metido a full con lo que el club necesita de mí. Y bueno, por eso estamos hablando de lo que viene ante Olimpia, a estadio lleno seguramente, todo lo que significa volver el fútbol paraguayo y coincidentemente con el representante del fútbol paraguayo en octavos de Copa Libertadores que va a enfrentar a Flamengo como es Olimpia. Ese ambiente que genera, digo. No, la verdad que siempre jugar con un grande en su cancha, obviamente que a uno lo motiva, pero bueno, nada, nosotros tenemos las cosas claras de lo que queremos, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que tiene grandes jugadores, que vienen levantados, así que nada, trataremos de hacer nuestro juego, lo que nos pide Iván, y llegar de la mejor manera y tratar de conseguir los puntos que necesitamos. ¿Y qué anécdotas te trae jugar ante Olimpia cuando estabas en Guaraní? No, bueno, era un clásico muy lindo, la verdad que en la mayoría de los partidos me ha ido bastante bien, pero bueno, siempre es un rival muy complicado, es un grande y nada, hay que estar atento
más que nada por la calidad de jugadores que tiene, que son jugadores importantes y que como te dije, están en levantada y están teniendo un gran rendimiento últimamente. Iván Almeida, arquero, vos arquero, ¿le dijiste a Iván si hay penal tiro yo? Nada, son decisiones que toma el técnico, obviamente que yo siempre estoy preparado para lo que él disponga y bueno, después él tomará la decisión de quién está. Acá lo importante es que gane Tacuarí y que todos aportemos lo mejor de nosotros para poder conseguir esos puntos que el club necesita. Pero vos sabés que sos atracción, ¿verdad? Sí, la verdad que patear penales a mí me gusta, me siento cómodo, me siento seguro y bueno, si es para ayudar al equipo y el equipo tiene confianza en mí, lo haré. Y cuando un arquero dispara el penal, ¿sabe qué posición se mueve el arquero del rival por hacer arquero que sos? ¿Hay algo ahí de lectura que se le da? A ver, entre todos en el fútbol hoy nos estudiamos, hay miles de cámaras, hoy hay miles de aplicaciones donde te pasan información, hay gente trabajando para el club que también te dice las estadísticas y bueno, ahí entre todos nos estudiamos y al final es uno quien decide dentro de la cancha. Está bien, y finalmente comprometida la situación de Tacuarí con el promedio y van a luchar por la permanencia, Gaspar. Sí, seguramente vamos a luchar por la permanencia o así iniciaremos. Después los resultados, nosotros apuntamos y tenemos un objetivo y los resultados dirán para qué estamos en el final del torneo. Finalmente, Gaspar, se ve una nueva regla, no puede moverse de un lado a otro tipo Dibu Martínez para graficar los arqueros. No puede moverse sobre la línea, más estático. ¿Qué opinas? Y sí, cada vez se hace más difícil desde que sacaron eso de que te puedes adelantar un paso, de que está el VAR, ahora que no te podés mover, obviamente para el arquero cada vez más difícil, pero bueno, nada, hay que adaptarse rápido a las nuevas reglas y bueno, todos estamos con la misma regla y para todos va a ser difícil. Yo decía Gaspar Servio, Diego, Ernesto Rosato. ¿Tiene alguna pregunta, Gustavo Florentino? ¿Ustedes, compañeros? Yo le quisiera preguntar a Gustavo, de todos los equipos que dirigió, que fueron muchos, ¿con quién considera que tuvo la mejor campaña o el mejor momento que pasó en su carrera? Bueno, en todos los equipos que hemos trabajado siempre hemos hecho un buen trabajo. Ahora los clubes que nos marcaron a nosotros fue Cerro, Huachipato y Sport Recife. Fueron los clubes que nos marcaron porque hubo buenos rendimientos, hubo una ascendencia importante de la manera como estaba el equipo y después cómo fue entendiendo nuestra filosofía de juego y bueno, sin descartar lo de Stronger también, porque nosotros éramos punteros y bueno, se dieron algunas cosas por el cual salimos, pero son clubes que a nosotros nos marcaron de manera importante. Esa es la respuesta, Ernesto. ¿Queda algo más? Yo una consulta a Gustavo con relación a Arzamendia, que lo trajo a Cerro Porteño. ¿Qué le falta? Porque jugaste también, Gustavo, como lateral izquierdo, en la misma posición que Santiago. ¿Qué le falta para llegar a ese techo? Ahora que tiene su oportunidad una vez más de vestir la camiseta de Cerro a futuro, pero ¿qué pensás que le falta para ser el Santiago Arzamendia ese lateral izquierdo de buena proyección, buena marca, para llegar a ese techo que el propio jugador necesita, verdad? Bueno, esa parte es un poco difícil de contestarte en este momento, porque él viene de Europa, viene de tener una experiencia importante, más bien podría responderte con el transcurrir del semestre, porque lo vamos a ver seguramente de una manera un poco más madura de lo que fue en aquel tiempo en el club. Seguramente vamos a verle a un Arzamendia más técnico, con mayor visión, con mayor lectura de juego de lo que era anteriormente, porque ustedes saben lo que representa estar en Europa y estar en otra sintonía, ¿verdad? Entonces esperemos que pueda estar mucho mejor de lo que fue en aquel momento. Bueno, Arturo, Ernesto, digo, nosotros seguimos la charla. Arturo, sí. si me permitís, una última pregunta Sí, que quiero claro. hacer a Gustavo. Dirigiste un tiempo largo en Brasil. ¿Cómo ves a Flamengo? Sabemos que no es el Flamengo que le ganó holgadamente a Olimpia en la última vez, pero es un partido difícil, pero me parece que Olimpia tiene la mística copera que también puede llegar a tener Flamengo. ¿Cómo ves a Flamengo para este partido? No, Flamengo tiene un equipo importante, ya viene arrastrando de años. Me tocó enfrentarlo cuando estaba dirigiendo en Brasil.
tiene figuras muy interesantes, pero Olimpia se convierte, Copa Olimpia tiene mucho carácter, representa de una manera con mucho respeto a los clubes internacionales, y bueno, Olimpia tiene esa estirpe que siempre lo acompaña. Una anécdota ahí rápidamente para ustedes, que anoche justamente estaba conversando con mi hijo Josué, que está acá presente. Me tocó enfrentarle a Flamengo en el estadio Arena Pernambucano. Terminó 1-1 el partido, y vos sabés que se acerca David Luiz directo a la banca. Termina el partido, se acerca a la banca y le habla a Héctor, luego viene a hablar conmigo, me dice, me felicita por la manera como nosotros planteamos los partidos, porque fue un partido de ida y vuelta, y se saca la remera y me regala. Wow. Imagínate, una sensación única, difícil de explicarlo en ese momento, y bueno, ahora mi hijo está disfrutando de esa remera. Qué lindo Le invitamos reconocimiento. a tu hijo, ¿se llama? Josué. Tiene una personalidad en esto, Diego, Josué. O sea que yo le hice, tomame una pola imagen a mí. Le hice, ¿querés venir acá? Le digo, tranquilo no. Trancocho, Josué. Ahí está Josué, ¿verdad, Josué? Así hace. Él no. Dicho sea de paso, le nombraste, hablaste de tu hijo y está con nosotros. ¿Y juega al fútbol, Arturo? ¿Juega como Gustavo? ¿Deportista? No, es mejor que el papá. Ah, mira. Lateral izquierdo, zurdo, como vos. No, se está entrenando como extremo. Ah, qué bueno. Bueno, Neto, Diego, ha sido un gusto. Chau. Mañana, Arturo, gracias. Adiós. A todos. Adiós. Ya volvemos. Mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Últimos días del concurso de cuentos breves de Comes y Par. Escribí un cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso, abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Ingresá a www.comesipar.co.py y empezá a escribir. Comes y Par, tu mejor opción. Decía Gustavo, ¿no contaste por qué el nombre de José tu hijo, Gustavo Florentín? Josué lleva el nombre actual por en aquel momento lo había mencionado por el cariño que le tenía Josué Colmán. Para mí era muy importante el aprecio que le tenía en ese momento en la sub-14, luego llegó a primera, y entonces había conversado con mi familia cuando estaba embarazada mi señora de que iba a llevar el nombre de Josué por el cariño que le tenía Josué Colmán. Y bueno, hoy en día ya tiene 11 años. Su caractercito. Tiene su carácter. Sí, salió por. Con la AdPlub, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras con super garantía de calidad. Llegan frescas y en buen estado. Descarga la AdPlub en App Store o Google Play y vive una nueva experiencia de compra. Plub, el super que más te conviene. Nos acompaña Gustavo Florentín. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Se fue el técnico de Atlético Nacional. Sí, Autori. Autori se fue por decisión propia. Sí, que ya había terminado los tumbos, perdió mal ante Olimpia, después perdió la final. Pero 60% a favor tiene en la estadística. 60% a favor dirigiendo equipo. Yo estaba leyendo su carrera. Se fue por decisión propia. ¿Él es portugués? No, él es brasileño. Había sido campeón con Sao Paulo de la Libertadores y Cruzeiro. Dos campeonatos. Tiene una riqueza de Víctor como técnico admirable. Estaba leyendo el porcentaje. Usando una expresión, se fue. Y ahora están buscando técnicos, tienen 2 técnicos interinos. Un comunicado del Club Nacional. ¿Lo llegaste a conocer? No tuve la posibilidad de conocerlo. Porque es raro lo que hizo. Yo estoy siguiendo. Se fue. Ojo, y se fue. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Facundo Velasco, nuevo jugador de Nacional. Facundo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Contanos la práctica nacional, lo que sentiste, contanos. No, nada, es
hicimos unos trabajos reducidos, la verdad que me vengo sintiendo bien, voy a poco, hoy hice unos trabajos reducidos y nada, contento por estar acá. Contanos de Nacional, gente conocida, ¿cómo fue? Lo conocía Juanfer, Alfaro, así que la adaptación bien, los chicos me recibieron muy bien, hay gente buena, hay un grupo muy bueno, entonces ya estoy prácticamente adentro. Últimamente en Juventud Antoniana, ahí estuviste. Sí, ahí estuve. Bueno, con 24 años, volante hacia la izquierda, esa es tu característica, extremo, le llamamos acá. Sí, extremo por izquierda, por derecha, enganche, suelto, me adapto a cualquier tipo de posición de mitad de cancha para adelante. Muy bien, un segundo por favor con Facundo Velasco, nuevo jugador de Nacional. Sí, Facundo, contanos, ¿cómo se dio primeramente? ¿A través de quién llegaron a vos, tu representante, directamente la gente del club contactó contigo? No, la gente del club, Carlos Bonet se contactó y bueno, ahí empezamos a avanzar. ¿Qué conocías previamente de Nacional o del fútbol paraguayo en general? Y nada, lo seguía, a Nacional, vi que estuvo ahí jugando pre-Libertadores, por Juanfer, así que nada, eso, y después del fútbol paraguayo, veía los partidos de Libertadores y nada más que eso. Sí, aparte de Alfaro, ¿algún otro conocido, alguien a quien utilizaste como referencia para llegar, para consultarle cosas? No, a Juanfer solo conocía antes de llegar. ¿Y qué tal tus primeras impresiones del club en general, de cómo te recibió la gente? No, muy bien, la verdad que hay un grupo muy unido, que se lo ve que van a pelear por objetivo, entonces sumarme a eso, vengo a sumar, a aportar de donde me toque para poder lograr y llegar a dejar al club a lo más alto. Un segundo por favor con Facundo Velasco. Cacu, te dicen Cacu, ¿no? Sí, así es. ¿Tenías cláusula de salida en Juventud Antoniana? O sea, Nacional tuvo que pagar una cláusula de salida por tu fichaje. Sí, fue un arreglo ahí que hicimos. Ok, decías, tus expectativas, ¿es tu primera salida fuera de la Argentina? ¿Hay posibilidad de jugar Copa Internacional? ¿Es un finalista de Libertadores de América en su momento el conjunto Albo? ¿Cuáles son tus expectativas personales para este paso que estás dando en tu carrera? Adaptarme lo más rápido posible, empezar a sumar, a jugar y bueno, eso como objetivo a corto plazo y después a largo plazo hacer un buen torneo, ganar cosas y clasificar para el año que viene a las Copas Internacionales. ¿Qué tipo de jugador sos? ¿A qué jugador vamos a ver? No, mano a mano, me gusta mucho el mano a mano, el arco, patear de afuera del área, soy muy que voy para adelante. ¿Te dicen Cacu por Cacu Romero o por otra cosa? No, Cacu de apodo de chico. De chico. Bien, que sea con éxito, Facundo, fuerte abrazo y que sea sin lesiones, sobre todo también en esta segunda temporada del año. Vale, muchas gracias. Facundo Velasco, nuevo jugador de Nacional. Este domingo 1.450 millones una Kia Sonet, 5 motos Honda Navy, 150 millones un Jeep Commander, una Toyota Rush, 1.600 millones en ETC por Emoy. ¿Cómo te gustaría seguir acá dirigiendo? Mi prioridad es salir nuevamente al extranjero. Así te gusta salir, ¿eh? Sí. Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil. Una vez te vimos Boca idolatrado por la hinchada de Recife. Sports. Cansaste, acuerdo con él. En el aeropuerto te llevaban en anda. Sí. La verdad que fue un momento muy lindo. Lo que hemos pasado en aquel momento. Fueron 9 meses de trabajo que vivimos de todo vivimos. Momentos buenos, momentos no tan buenos también. Pero la enseñanza que te deja el fútbol brasilero, no hay ninguna liga. ¿Por qué eso? Y porque a nosotros nos tocó en un mes dirigir 3 campeonatos: el Pernambucano, Copa Nordeste y la Copa Brasil. Y en el momento de ganar, solo en el vestuario está disfrutando. Al salir ahí ya está analizando el siguiente partido que te toca jugar 72 horas después. Es una enseñanza permanente la que te deja. Luego estás viajando 3-4 horas de vuelo. Y bueno, tu cabeza está solamente en analizar, pensar estrategias para cada partido.
estás preocupado si llega o no llega el jugador, en base a todas la plataforma que utilizan en el club, ¿verdad? Pero la enseñanza es única. Sobre el punto, Gustavo, el tema de la recuperación de los jugadores, porque muchos hablamos aquí cuando es la doble competición, Copa Torneo, ¿cómo hacer? Y ustedes decían 3 torneos. Ellos ya están acostumbrados definitivamente, pero conociendo un poco al interno, al yo del futbolista paraguayo y el brasileño, ¿cómo se da ese día a día de recuperación? Porque es partido entre lo que es Copa Brasil, el brasileño o el B, que también tienen que viajar, el estadual. Es que ellos tienen otra mentalidad que la nuestra, esa es la verdad. Pasa por allí, la mentalidad. Primero la mentalidad, segundo la infraestructura que posee la institución para realizar la recuperación, ¿verdad? Y tercero, ellos saben que tienen que jugar cada 3 días, incluyendo los viajes largos que se realizan. Entonces pasa mucho por ese lado. Nosotros con el preparador físico nos preocupábamos si va a llegar o no va a llegar, pero ahí hay un informe del fisiólogo que te está ejerciendo y te está diciendo, no, llega, no te preocupes porque llega, ¿verdad? Entonces pasa mucho también por el aporte individual en cuanto a la recuperación también que uno pueda generar. Comparativamente con nosotros están sacando ventaja por el resto físico. Bastante. ¿O más? Más. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Nos acompaña Gustavo Florentín. Vivan, sábado 8 de julio, tira la casa por la ventana, sorteando 40 millones en premios en su última edición de temporada con el elemento del aire. Abierto al público en general de 18 años, Avenida Yat número 11, edificio Vivant. Vivant, la vida es un juego. Le dije a Gerardo, sacaron un número de Flamengo y no se compadece la figura que tiene, sin menospreciar para nada al adversario. Primera fecha jugó con el Aucas, este es el ecuatoriano. Sí. Aucas Le ganó el Aucas a Flamengo 2-1. Sí, fue la sorpresa de la primera fecha. Aromina. Después juega con Ñublense. Vos estuviste en el fútbol chileno. ¿Qué tal es Ñublense? Es un club que ascendió hace 4 años y que mantiene un entrenador aproximadamente 6 años y que va en alza. Le ganó Flamengo 2-0. Dicen que vos sos técnico. El peor resultado dice que es el 2-0, ¿verdad? Es así. Bueno, 2-0. Después Flamengo, rival de Olimpia, juega con Racing, campeón de la Copa Libertadores en 1967. Fue el primer campeón argentino en Copa Libertadores de América en el 67. Y después el campeón intercontinental. Empató con Flamengo, Racing de local. Flamengo no le ganó a Racing 1-1. Después va de visita con Ñublense, Gustavo Florentín. Ñublense 1, Flamengo 1. Y Flamengo en la quinta fecha le gana a Racing 2-1 jugando de local y cierra con el Aucas ganándole 4-0. La pregunta, y vos conocés muy bien Flamengo, fútbol brasileño, en goles no se refleja todas las estrellas que tiene, ¿o no es cierto? Es así. Te repito, un gol le hizo Aucas, perdió 2-1 de entrada, le hace 2 goles a Ñublense, después le hace un gol a Racing, después le hace un gol de visita a Ñublense y le gana a Racing 2-1, y la gran diferencia lo hizo contra el Aucas. ¿Por qué eso es? Y fíjate la motivación que genera Flamengo. Flamengo tiene que jugar contra la motivación del adversario y el planteamiento táctico también que está ejerciendo. O sea, es que los partidos hay que jugarlos. Te indica claramente que la Copa es totalmente otro tipo de juego, otro tipo de mentalidad. Uno tiene que creer en lo que uno tiene y hay muchos aspectos en juego también detrás de eso. Ganó 3 en fase, empató y perdió 1. Pedro, el goleador. Y el de la selección que jugó el mundial. Y tiene el otro, la estrella máxima. Gabigol. Que no está jugando últimamente. Ayer estuvo en la cancha mirando, estuvo en el palco mirando. ¿Y qué tal es Gabigol? Y es un jugador Te hago una pregunta bien ya. ¿Se le da demasiado manica a los brasileños? ¿El producto sabe vender? ¿O qué tiene para vender su producto? Pero lo que pasa es que está porque en el marcando mundial diferencia, no figuró en el mundial con todas las estrellas que tiene. Y la verdad, sin menospreciar que vos tuviste en el fútbol brasileño, hay una pasión de las hinchadas terrible, de locura. Le tomaron a un hincha de... ¿Qué estaba en un bar? Luan, estaba el jugador de Corinthians, estaba en un bar y fue la barra a buscar. ¿A vos te encararon alguna vez? No. Pero cuando en el éxito sos la máxima estrella. Eso es normal. Pero en Brasil. En Brasil, eso es normal. En Brasil no me tocó vivir esa experiencia de la barra. No me tocó pasar.
más bien momentos buenos, pero ellos te marcan mucha diferencia, Arturo, y se ve y se nota. No, yo no digo que no, digo nomás que en los números. A eso voy. Acá decimos de Flamengo y vos podés decir, bueno, y estos los números no mienten, ¿eh? Vos estás diciendo que la incentivación tiene el rival. Claro. A eso voy, por eso te consulto. Puedo decir, en la historia, y Aucas perdió Flamengo 2-1. Palmeiras, es cierto, puso alternativo, perdió ante Bolívar 3-1. Y esos fueron los primeros partidos Sí, de Sao Paulo. No, por eso te estoy preguntando. Los primeros partidos también de Sao Aquí Paulo. miro una estadística de los últimos 15 partidos de Flamengo. En los últimos 15 perdió uno solo, sumando todas las competencias. Sí. Y empató, veo, 3 y después ganó todo. Ganó todo hasta ahora. Ahora sí, si miramos en los últimos 15. Plantilla a eso para un club de Sudamérica, la plantilla soñada. Creo que el Flamengo es el único que se puede dar ese lujo. Y ahora le recupera a Bruno Enrique, que sí, tuvo que dos cirugías de ligamento cruzado y que hoy por hoy se está recuperando. Ayer convirtió el segundo gol. Ayer entró y 4 minutos después de entrar metió el gol. Bueno. Bruno Enrique de la victoria. Vení a Bristol y aprovecha las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país. Sin entrega inicial puedes ganar una fabulosa Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hola, señor comandante, buenas tardes para vos y para el panel y para Gustavo también. ¿Le puedo hacer la pregunta cuando jugaron contra el Nacional de Medellín por Cerro y las Copas Sudamericanas? El gol que falló Guillermo Beltrán, que chutó por la cara de Armani. Dice que lloró mucho en el vestuario, ¿es cierto eso? Gustavo. Y bueno, fue un cementerio el vestuario. Y realmente, no sé si se refiere a si lloró el Memo o si es que yo lloré bastante en el... ¿Y tú habrás llorado también vos? Yo me amargué. ¿A cuál partido hace alusión? Atlético Nacional Cerro. Me amargué en esa noche. La verdad que la gran mayoría de los jugadores... Cecilio. Sí, Cecilio. Ese fue el torneo donde voló Cecilio y el semestre siguiente lo con Pablo Velázquez. Pero en el vestuario todos los jugadores lloraron, todos. No había un solo jugador que haya pasado desapercibido porque... ¿Y qué pasó con Beltrán? Y él tuvo el mano a mano famoso con Armani. Y Armani en la boca del arco. Ese que hasta ahora no podemos sacar. ¿Cómo sacó Armani? Ese el mismo. ¿Cómo sacó Armani? Ese que le pega. Que era un poquito más por abajo. Que le pega. ¿Cómo sacó Armani? El partido terminó 0-0 allá y ustedes eliminaron por gol de visitante. Que ahora no existe el gol de visitante. Y una pena, ¿verdad? Pero haciendo comparación nada más, porque escuché que en esto ya estaban hablando lo de Tanque Ferreira en la final. Aquella jugada donde él se resbala, y bueno, la nuestra fue la de Memo, que tapó a Armani de manera increíble, pero hubo otra jugada también, la de Cecilio, que tapó a Armani también. Y bueno, fueron momentos muy duros para nosotros, momentos muy donde teníamos que saber asimilar lo que nos pasó, eliminarnos sin perder en aquella semifinal, y que fue muy dolorosa. Y bueno, después pasó lo que pasó con el tema de Chapecoense también, ¿verdad? Porque en ese avión nosotros digo hoy públicamente, ¿verdad?, de que en ese avión que cayó con Chapecoense se hizo trato para que nosotros podamos viajar si es que pasábamos a la final. ¿Te imaginamos? Y los jugadores sabían, por eso fue muy doloroso todo lo que hemos vivido en esa etapa. Ahora que Cecilio volvió a Cerro, Gustavo, te quiero preguntar, porque él es un jugador diferente, que cuando está motivado, me parece, marca la diferencia, pero pasa mucho por lo mental. ¿Cuál era tu secreto para mantenerlo motivado? ¿Qué tiene que hacer, poniéndonos en el lugar de Saba, para mantenerlo, para que Cecilio llegue de vuelta a su nivel? Mira, en el aspecto futbolístico, en ese momento él marcaba mucho en los duelos, tenía una transición muy buena de defensa a ataque,
y que los dribbling que él realizaba casi siempre él ganaba, y esa pequeña ventaja que sacaba, él sabía utilizarlo. Estaba en una racha importante. Y aparte de ser un jugador desequilibrante, estaba siendo el goleador del equipo, y eso le producía mucha confianza. Él tiene su manera de ser, tiene su carácter, su conducta, y que yo personalmente en ese momento actuaba de una manera diferente. Por poco no le besaba a Cecilio en ese momento. Creo que hubo una imagen donde le abrazo, le doy un beso a la cabeza, ¿verdad? Porque necesita ese cariño, parecía ser ese cariño paternal, ¿verdad? Entonces mi trato era de una manera diferente. Bueno, eso caso de Cecilio, agradeciendo tu deferencia a las 13, pactamos 12-13. Está bien, Gustavo. Y Sergio Díaz, ahora va a Grecia. Perdón. Sí, a Grecia. Ah, sí, no sabía sí, eso. Va a Grecia. ¿Y Sergio Díaz? Y Sergio, mira, es un tema que debería, siempre nosotros nuestra preocupación era la preparación. No nos responde. ¿Y Sergio Díaz? Te iba a decir por qué. Con el talón, no. Yo siento que lo va a proteger. Está buscando lo va a proteger, eso está correcto. Vino Sergio Díaz, se presentó en una conferencia con autocrítica. Escuché eso. Sí, este año. Y uno le mira a él y dice, qué jugador que mea culpa se dice, ¿verdad? Sí. Y viene, hay una escena donde Saba habla media hora con él. Entra y no. Ahora se va al fútbol de Grecia. Escucha. Como vos decís, me llegó todo muy rápido, muchas cosas muy fácil. Yo me creía el que más sabe jugar, el que mejor, que iba a llegar muy lejos sin esforzarme, si bien trataba siempre de hacer bien las cosas, pensaba en entrenar bien y esas cosas, pero trataré ahora de ser, como te digo, pensar mejor las cosas, de ser mejor persona y mejor profesional. Está contando una anécdota en el clásico Gustavo Florentín sobre Sergio Díaz, con la calidad técnica que tiene. Andanos al baño y hacer pipí, Gustavito. Con la calidad no hace falta que me haga señas. Perdón, me salió del alma. Jugá, ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá, ganá en Slot del Sol Online. Sergio Díaz con la calidad que tiene. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Te estoy diciendo en privado, no lo voy a repetir lo que te dije, porque jugarse ese no voy a decir. Remarca en el ya tiene problemas. Puede dejar uno, se viene el otro y... ¿Se entendió? Así si mismo. llegaba a superar eso. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. ¿Qué pasa? No, hablando bien de él, lo mejor para Sergio, lo mejor en el fútbol griego. Hay cosas que yo no puedo decir, ¿verdad? Hay cosas que yo sé perfectamente, pero no puedo decir públicamente. Pero sí coincido que es un jugador que tiene que seguir madurando. Es joven. ¿Qué edad tiene Sergio? 24. Y Sergio tiene... Sí, 24 tiene. Está todavía. Ese fue al Real Madrid, que lo mandó a la sucursal. Al Castilla. Y Estrada dice que cuando lo vio... ¿Con vos estaba con Roberto? ¿Quién sí, Roberto? Con Roberto Torres. Dice que estaba con Roberto Torres viendo la reserva. ¿Atrás se fue a ver? No, lo que pasa es que fue contratado Leonardo Estrada como técnico primero. Y nosotros estábamos viendo los partidos, no recuerdo si fue uno de los partidos de la formativa de la reserva, y recibe el llamado de Leonardo y le dicen: necesito que se presente a la tarde Sergio para el entrenamiento. Creo que tenía 15 años en ese momento. Sí, y al otro día debuta en el clásico, si es que no me estoy equivocando. Prácticamente sin entrenamiento. ¿Cómo se puede dominar también la pelota con Tano? Y eso es algo innato. No va a ser innato. Él nació de esa manera. Parece que tiene atado a los tipos. Vos le decís, ¿cómo todos tienen esa cualidad. ¿Por qué no pica un poco más para no ligar tanto? Y bueno, es una característica de él.
Y, hay suelta, ¿Qué le pedías vos a Sergio, por ejemplo, como entrenador? ¿Qué le pedías? Y en ese momento nosotros le pedíamos que en los duelos que él pueda proponer, porque es lo que más le gusta hacer, y que pique, ¿verdad? Pero a veces hacía uno de más y ahí de repente donde aparecía. Hay una escena en la media cancha de Cerro, ¿dónde fue, Vito, que vos estuviste ahí? O vos hiciste comentario al compañero Francisco, en la media cancha, que él tenía que desprenderse de la pelota y él está de espalda y hace una de más. Y no aprendió eso Sergio Díaz. Y vos que no le dijiste. Hoy su compañero no se le puede acercar a él para que él le pase y después vuelva a recibir la pelota. Con Chiqui yo me acuerdo este año un partido en Encarnación, si mal no recuerdo, que él entra Cangú entró al partido, Sergio, y hacía todo lo contrario a lo que pedía el partido. Y recuerdo que Arce varias veces le remarcó que suelte antes, que se muestre, y no después suelta. Con Saba nunca despegó. Una pena, porque si el Real Madrid pagó lo que pagó, ¿verdad? Claro, por más dinero que vos tengas no te va a sobrar. Pagaron casi 5 millones de dólares. Mucho. Se lo llevaron jovencito para Sergio. Sí, ¿no? Sí. Es decir, calidad tiene, ¿verdad? Y no era un Real Madrid cualquiera. Claro que dice Gustavo Blen, calidad tiene y de sobra. No va a ir al fútbol griego porque sobra el griego, escuchó la música y le van a llevar como para bailar solo al griego. Va a jugar en el Corinthians, en América. Alguien tiene. América. Todo eso es equipo grande, o sea. Él no tiene equipo chico en su... Sí, le tocó estar en clubes grandes. Ojalá que pueda... Y no fue a cualquier Real Madrid, o sea, fue a el Real Madrid a Cristiano Ronaldo, pero él lo llevaba, Francisco, por la edad que tiene el valor el equipo. Sí, pero lo que más le debe doler ahora que las figuras que compartían con él todito llegaron, Valverde, Hakimi, Odegaard, y él se quedó. Pero dijo en la conferencia. Sí. Dijo en la conferencia. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-531-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Felicitarle. Un capo, Gustavito, un capo. Y que trabaja gratis. Porque sobre el video es un capo. Trabaja gratis, no gana. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más humanos. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. No, yo le quería preguntar, hablando de jugadores, él lo tuvo hace muy poco. A mí hay un jugador que me llama mucho la atención, y sobre todo en una posición donde estamos necesitando y mucho, un goleador con gol, con potencia, y para mí una de las grandes apariciones que tuvo en la apertura, que no lo teníamos y apareció, fue uno de los goleadores, Marcelo Pérez, de Luqueño. Me llama muchísimo la atención la cualidad, la altura, la técnica que tiene para la altura que tiene. ¿Qué se puede decir de Marcelo Pérez? Pérez le dicen. Sí. Marcelo apareció en este campeonato. Yo le llegué a ver el año pasado unos partidos, pero como extremo. Y este año, conversando con el presidente y conversando con el jugador, también nos había dicho que él se sentía más cómodo como centro delantero. Entonces, honestamente te digo, no me convencía en un principio, pero después de la pretemporada que hicimos en Posada, él demostró una madurez y empezó a ganar mayor confianza y empezó a entendernos un poco más, y a partir de ahí él demostró otra sintonía, otro tipo de juego para bien, ¿verdad? Y empezó a ganar confianza en base a goles, empezó a ganar confianza en base a la comunicación que tenía con el cuerpo técnico y también con los jugadores de experiencia que tenemos o que teníamos durante ese lapso, y que es un jugador muy potente, un jugador que muy rápido, quizás donde debería de mejorar un poco más, algo que se insistió y se sigue insistiendo con él porque me enteré de eso, es poder aguantar mejor el balón, saber jugar de espalda. Y en el juego aéreo también era algo pendiente que teníamos, pero después en lo otro, en el drible, en la velocidad,
en la presión es un jugador importante y eso se vio en estos primeros 6 meses. Pero es un jugador que puede dar mucho más de lo que ha demostrado hasta hoy día. Él empezó a tener un pequeño bajón producto de que empezaron a aparecer algunos silbidos porque no llegaban los goles últimamente, y que es algo normal, que el jugador tiene que ir creciendo, madurando también en esa parte. A mí lo que me llama la atención de su juego es que él recibe y por lo general siempre recibe perfilado, ya acomodado, y no duda en sacar el remate. Y patea mucho al arco. Y patea muy bien, patea muy bien. Una de las cualidades que tiene también es de media distancia, porque tiene una patada importante. Gustavo, con relación al campeonato paraguayo y con relación a cómo se juega acá, ¿cómo lo ves? Y acá es un fútbol directo, honestamente te digo también de que yo tuve que adaptarme nuevamente a lo que es la realidad de nuestro juego, de nuestra cultura futbolística, porque después de vivir fuera del país, acostumbrándome a lo que era el fútbol chileno, el fútbol de tenencia, fútbol de paciencia, de reiniciar nuevamente la jugada cuando te encontrás con equipos que te están esperando, fútbol brasilero también casi lo mismo. Bueno, tuve que readaptarme nuevamente al juego paraguayo, que es verticalidad. Bueno, verticalidad Cerro va a tener con Arzamendia y con Cecilio en el extremo, los dos rapidísimos. Los dos, ¿cómo se le puede sacar provecho a los dos ahí? Va a cubrir uno de los centrales. Valdés no viene a Cerro, va a tener que sigue buscando un central. Se va Arzamendia, lo espera Cecilio, cubren a Arzamendia cuando se vaya. ¿Quién lo cubre? Cuando se va, ¿quién lo cubre? Y podría cubrirle el central que juega por izquierda. Muy bien, se va. Si soy técnico de Cerro, ¿qué hacen con los a la izquierda? El desdoble permanente, el 2 contra 1 que vos puedas hacer ahí, sería muy bueno. La movilidad que pueda darle, incluyéndole al volante que juegue por ese lado. ¿Qué va a pasar con Carrizo y con Aquino con esa movilidad a la izquierda? Van a observar, ¿vio? No contestamen a Gustavo Floma, ya si no puede hablar por ética. Si la pelota no pasa con los pies de Aquino, no es Aquino. Si la pelota no pasa por los pies de Carrizo, no es Carrizo. Les cuesta porque técnicamente son buenos y tienen que intervenir. ¿Qué haces vos con Arzamendi a la izquierda, Cecilio a la izquierda y Churina esperando en el medio? ¿Qué despiertan vos como técnico? Sí, y despierta un estilo de juego ofensivo importante, que puede desarrollar, que puede ser una arma letal por el lado izquierdo. No sé si vos estás pensando con un solo centro delantero o con 2 centros delanteros. Uno. Y bueno, entonces... ¿Y qué va a hacer? ¿Va a cambiar su esquema? Pero Cerro tiene variantes. Al tener jugadores así, te obliga, o te hace pensar, decís, al tener jugadores así como técnico... Parece que Francisco, si viene Arzamendia, ya viene por algo. No, sí. Si viene Cecilio, viene por algo. Si no le gusta Saba, y ya está, enseguida estamos con Santiago. Si no le gusta Saba, algo va a pasar. A lo que digo nomás es... Pero Perana, voy a terminar con mi pregunta. ¿Te obliga a...? No, es fácil para el técnico. No es fácil para el técnico. Yo te doy Arzamendia. Yo te doy Cecilio. Entonces no hace falta ni que preguntar si te gusta o no te gusta. Y tener un esquema de juego. Estando todos bien. ¿Qué hace? ¿Cambia la fisonomía? No va a cambiar. Totalmente. ¿Y qué va a hacer Gustavo Saba? ¿Cómo hace? Y por eso le decía, como con la mentalidad del entrenador, que es lo recomendable para el entrenador. Que lo ponga adaptarse a lo que... Cambiar tu manera de jugar para adaptarte a lo que tenés, o decir, no, muero con la mía, tenemos que jugar con 2 puntas. Yo digo de que el entrenador tiene que tener la suficiente capacidad de adaptarse a lo que tiene, y saber utilizarlo mejor, ¿verdad? Y a partir de ahí viene la famosa o el famoso la pregunta que siempre hacen ustedes, el estilo de juego. El estilo de juego nace a partir de las características de jugadores que se posea en ese momento. Yo no puedo salir jugando si mi arquero no tiene la calidad suficiente técnicamente. Hay técnicos que yo soy un entrenador que me encanta salir jugando, pero si no tengo la calidad desde el arco, tengo que buscar otra fórmula, otra herramienta. Y ahora, si tengo jugadores desequilibrantes por la banda, bueno, tengo que saber aprovecharlo. A mí me gusta la tenencia, pero
En Luque, y hablo del último club donde estuve, la tenencia era muy poca. ¿Por qué? Porque quizás no tenía la suficiente herramienta para poder hacerlo, entonces buscaba otra herramienta, otro estilo para poder desarrollar en base a lo que tenía. Y ahora va a tener que adaptarse al jugador Saba. Y seguramente. Ustedes los técnicos tienen que entender eso. Así mismo. No le van a traer a Arzamendi y a Cecilio para... Y la misma cosa, Arturo, cuando sos contratado por un club a mediados del campeonato, tenés que adaptarte a lo que hay. Ahí, No sí, podés reforzar. Hay más que nunca tenés que Sí, adaptarte. pero ahora hay una etapa nueva en Cerro y ocurre que Arzamendia y Cecilio. ¿Y quién más vuelve? Alan Benítez, que va a ser por opción derecha. de lateral derecho o volante, porque volante Chiqui por en el último tiempo lo Por puso eso ahí. digo que hoy en día tiene más herramientas de diferentes El tema es el siguiente, que táctica. defensivamente todavía no está la herramienta para... Porque ese fue el problema de Cerro, defensa y el volante fijo ahí, duro. Y yo entiendo, buenas perspectivas para arriba, pero igual sigue faltando, para mí por lo menos el defensor. Si no va a ser, no digo lo mismo, pero tiende a que vuelva a pasar si es que no corrige esa zona. Bueno. Porque ofensivamente atacó mucho siempre Cerro, de otra manera es cierto, ahora probablemente sea más vertical, pero la vez que le atacaron le hicieron sufrir. Y bueno, son cosas o detalles que seguramente ellos saben y que van a tratar de solucionar. La última, Gustavo Flores. La última, estuviste en muchas ligas. ¿En qué posición la ubicas a nuestra liga con relación a... No te pregunto lo de Brasil, porque Brasil es otro nivel, es para mí la Liga 1. Pero digo, Chile, Bolivia y los demás países donde estuviste, ¿cómo ves nuestro campeonato? Si tenés que hacer un top, una ubicación. Yo lo que te puedo decir es que es muy competitiva nuestra liga, muy competitiva. Ahora, si me preguntás futbolísticamente, estamos por detrás de Chile, futbolísticamente. Ahora, sí estamos por encima de la liga boliviana, ¿verdad? Porque acá tenemos otra cultura y Chile es otra cultura, Entonces, hay más paciencia, se respetan más los proyectos, el entrenador sabe que puede cumplir el proyecto de la institución, y acá es más resultadista. Pero sí te digo que es muy competitiva nuestra liga. Gustavo, gracias por tu presencia. Lo de Arzamendi que lo tuviste. Hablaste de Sergio Díaz, fuiste muy respetuoso. Ahora va al fútbol de Grecia con toda la calidad que tiene, y Cerro le va a tener a Cecilio, y a los dos lo conoces sobradamente, y Arzamendi sobre la izquierda, y Cecilio puede tirarse a la derecha. Así mismo. El problema para Saba, lindo problema para Saba. Es así, lindo problema que va a tener. Gracias, Gustavo, por tu presencia. El agradecido soy yo. Lo mejor para vos, a José un saludo muy especial, al chico, a tu hijo. Muchas que nos acompaña. Gracias por tu tiempo, Gustavo. Abrazos y un saludo a la audiencia también. Gustavo Florentino distingue con su presencia hoy en Fútbol a lo Grande. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bruno Valdés Cerro no. Ya no. Y ahora le vamos a decir a Gerardo que le llame a él. Podría venir a Cerro. Agradecemos mucho a Josué, saludos a la familia. Ahí está con Gustavo Florentín. Muchísimas gracias, Gustavo. Fue un gusto compartir con Gustavo Florentín 1 hora y un poco más de programa. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalá Bemay Flores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clanzol, el omeprazol de Lasca, que
elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 09814347771. Le envío saludo Infanto a Gustavo, su técnico en Luqueño. En Luqueño, fue su técnico en Luqueño para después decirle a ¿Cómo te va, Santiago Canuto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Arturo, buenos días a todos, un placer como siempre estar acá con todos ustedes. Ya me volví futbolero. Vinero. ¿Qué combinación Álamo con el fútbol, no? Álamo es Cabernet Sauvignon, Álamo es familia, Álamo es asado, compartir, mediodías, noches, carnes rojas. Álamo es un gran vino, Cabernet Sauvignon, contanos por qué se llama así, qué tiene, qué diferencia con los otros. La cepa más consumida hoy en el Paraguay es el Malbec. Normalmente siempre el Malbec es lo que elegimos a la hora de llevar un vino a cualquier lado, a la hora de beber uno. Pero cuando elegimos el Cabernet, elegimos una cepa más potente, algo que nos transmite más fuerza para comer comidas más intensas. Quizás siempre puede ir un cordero, puede ir una carne asada, una morcilla picante, un chorizo picante, condimentado por ahí con pimienta negra. El Álamos Cabernet Sauvignon, a diferencia del Malbec, es un vino que tiene más cuerpo, más fuerza, más intensidad. Y esto que estamos hablando nosotros de una enseñanza, vos que sos chef, se recomienda este vino con una tira, por ejemplo. Una tira de asado perfectamente. El maridaje perfecto. El maridaje perfecto. Con un poquito de pimienta negra recién molida. ¿Vos entendiste lo que te está diciendo? Más vale. ¿Y por qué con la pimienta recién molida? Dice? Y porque le da le potencia el sabor. Después cuando toma el vinito eso se junta. Para aprender. Y el maridaje es... nosotros con el niño y con los compañeros. Vos, shut up. No, el maridaje es la combinación perfecta. Es la simbiosis entre la comida y la bebida. Hay maneras de potenciar un alimento y una bebida. Una de ellas es con la pimienta, por ejemplo. Entonces, cuando coloca la pimienta, eso le... Y ahí te da más ganas. Te da más ganas. Y disfrutas más, te entra como más... No, por eso te pregunto bien. Sí, efectivamente lo que dice el compañero tiene 100% de chef razón. Recibido, técnico recibido en fútbol y chef. Me gusta mucho a mí también. Ni es técnico recibido, ni es chef en ningún lado, es periodista. Bueno, vamos a pero igual habla bien. Y conoce los dos temas. Bueno, sí, es así. El maridaje o ensamblaje o armonización le dicen. Entonces es la unión entre la comida y la bebida. Puede ser por similitud o por contraste. ¿Qué es contraste? El contraste sería, por ejemplo, un vino blanco dulce con un queso azul, un Roquefort. Entonces, ¿por qué? Porque uno te da la dulzura del paladar del vino blanco y el otro el amargor del Roquefort pasado. Entonces juntás los dos y al juntar los dos queda en la lengua, en las papilas gustativas, eso se junta y es una explosión de sabor. Ese es por contraste. Y el Álamos Cabernet Sauvignon que traemos hoy de la bodega Catena Zapata, con una tira de asado, con un sal gruesa y pimienta negra, va por similitud. ¿Y qué hace con la sopa o la chipa guazú? ¿También va bien? También va muy bien. ¿O más carne que la chipa guazú y que la sopa? Con Más carne. No, por eso le pregunto bien, más carne. Sí, más carne. Pero es importante recordar que Álamos no solo tiene Cabernet Sauvignon, sino también otras cepas. Importante aclarar, la cepa es el tipo de uva con el que se hace el vino. Las cepas, la más conocida, como dijimos recién, es el Malbec. Después sigue el Cabernet Sauvignon. Álamos también nos puede acompañar con un rico Chardonnay, un Moscatel de Alejandría y un Red Blend, una mezcla de uvas rojas. Bueno, Santiago Canuto, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Estamos regalando ahora. Sí, para la audiencia.
Dos botellas. Nos vamos a quedar nosotros, no te vayas a preocupar. Yo sé, estoy no, esto muy es para la tranquilo. audiencia. Estoy muy tranquilo. Para la audiencia, ¿a qué número, niño? 618-4700. Son 20 llamadas, una detrás de otra, porque se llevan 2 botellas de vino. Así es. A Fruto de los Andes, muchísimas gracias. Vos tranquilo, Gustavito, es para la audiencia. Le dice uno, no. Así son los muchachos. Vos te dije yo para la audiencia. Vino Álamos, de Fruto de los Andes. 20 llamadas. Tenemos las llamadas. Gracias, Santiago. Gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Acá tenemos Rodrigo. 20 llamadas, una detrás de otra con Darío, niño. Teléfono. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su A inversión. Fruto de los Andes, muchísimas gracias, Santiago, con su presencia. Tenemos la llamada, 20 llamadas. Y va el kit de vinos Álamos, niño. Hola, buenas tardes. Gustavo Medina. Últimos 3, Gustavo. Se entrecortó. ¿Me repetís? 226. 226, correcto. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola. Hola, Marcelo Cardoso, 017. 017, correcto, Marcelo. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú hasta el 8 de julio. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel González, 099. 090 y 9. Ocatichen. Correcto, señor. Anotado. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. 1320. Hola, buenas tardes. Hola, Martina Rúa, 840. Anotado. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñar seguro, empeñar La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro oyente, hola, buenas tardes. Edgar Rojas, 736. Anotado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge González, 638. 638, correcto, anotado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria S.A. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge González, 714. 714, anotado, Jorge. Vindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Vindalco SRL, asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 618-4700, más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Gustavo Acosta, 882. 882, anotado, Gustavo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzar siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Un segundo, niño de la audiencia también. ¿Cómo te va, Miguel Yaquén? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Venís para Cerro?
No, todavía no sé nada. La verdad que No, no sé todavía no. ¿Cómo estás en Platense? Bien, ahora estoy para volver de nuevo este fin de semana. Estaba recuperando de una pequeña lesión que tuve. Así que bueno, vamos viendo a poco acá. Falta 4 fechas para que termine el campeonato también. Bueno, pero venís para Cerro, Miguel. No sé nada, Arturo. La verdad que mi representante todavía no me dijo nada. Siempre nos sentamos cuando termina el campeonato y conversamos. Hoy sonó tu nombre en Cerro, por eso te preguntamos con mucho respeto, Miguel. ¿Te gustaría Cerro? Sí, por supuesto, equipo grande, cómo no, uno siempre labura para que se pueda dar la situación si se da, ¿verdad? Pero bueno, como te dije, todavía no sé nada aún de ese tema. No sabes nada, pero si se da, ¿vos consideras enhorabuena para tu carrera, Cerro? Sí, totalmente, sí, equipo grande, que siempre pelea cosas importantes, otra vidriera, sería algo lindo si se puede, ¿verdad? Y bueno, pero no, es que nosotros tenemos como información, Miguel, hablamos como no podemos apurar nada, a vos te gusta la idea, sos jugador de Platense, ¿hasta cuánto tiempo tenés contrato con Platense? Yo tengo hasta diciembre acá, pero tengo una opción de salida a finales de mercado de julio. No te olvides esta entrevista, Miguel, ¿sí? Dale, Arturo. Chao, gracias. Miguel Jaquet. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquivan de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad. Podría ser de Cerro, Miguel Jaquet. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Hay una salida que tiene Miguel Jaquet. Tiene hasta diciembre. No es rescisión de contrato. Seguramente pone a oferta, puede dejar el club. Sí, por eso dijo 4 fechas y termina este campeonato. Sí, a fines de julio termina este campeonato. Zurdo. Y jugó mucho de segundo. Va bien por arriba. Sí, grande, buena estatura. Buena estatura. Miguel Jaquet podría jugar en Cerro. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Miguel Jaquet podría ser jugador de Cerro. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Seguimos, niños, de Los Álamos de Fruto de los Andes. 618-4700. ¿Están los oyentes, Gustavito? En segundos retomamos con ellos. Me dice Gustavito, ok. Vamos a esperar. 618-4700. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Teléfono, niño. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Richard Rodríguez. Richard, últimos 3. 638. Anotado, señor. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Luis Carballo, 486. 486, anotado, Luis. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Magalí Alviso, 223. 223, correcto, Magalí. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven, y tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian Ríos, 623. 623, anotado, Cristian. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Hola, René Quinto. René, últimos 3.
713. Correcto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en Farmacias Cali, Dafa Pasa. Hola, buenas tardes. Niño. Señor. Enrique Bernal, 762. Anotado. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 88100 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Señor, ¿su nombre? Jorge Urnaga. Jorge. 289. 289, anotado. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Vamos por la llamada 16. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor José Torales. José, últimos 3. 023. Anotado. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbos S.A. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Teresa de Méndez. Teresa, últimos 3. 339. Correcto, señora. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 3 y cerramos. Hola. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. Correcto, señor. La entrada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso o chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso o chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico